Ja comencem l'esdeveniment d'avui, que es diu, com podeu veure ahir, i com ja sabeu, Parlem de bicis, projectes 2018. Jo em dic Pepa Prosper, vinc com a representant del col·lectiu València en Bici Acció Ecologista Agro i hem convidat, en aquest cas, ha sigut, la iniciativa l'ha tingut el col·lectiu i vàrem pensar que estaria molt bé convidar a 3 representants de les administracions per a que ens contaren els seus projectes, els projectes d'enguany. Ja hem encetat l'any i ja n'hi ha algunes coses que estan en marxa, ells ens les contaran. I dir que en realitat això forma part dels processos participatius que se duen molt últimament, vol dir que són instruments en els que estem tots convidats a la participació, a l'intercanvi d'informació. Els usuaris de la bici estem sempre a peu de carrer i els polítics i els funcionaris, tècnics, etcètera, moltes vegades no poden estar així tampoc. Això és ideal per a poder tindre aquest feedback, aquesta comunicació. Una comunicació verbal, directa i presencial, que serà la millor comunicació que puguem tindre. Dir que els projectes 2018 relacionats amb la bici estan relacionats amb l'ús de la bicicleta com a transport urbà sostenible i d'oci en l'actualitat. Sabem que la bicicleta, per al que ens agrada utilitzar-la, tot el que ens dona són alegries. I jo parlo moltes vegades, m'agrada dir, estic treballant en un centre d'educació ambiental, treballo l'educació ambiental i m'agrada dir que és la ferramenta de l'stop. Stop a la contaminació acústica, stop a la contaminació atmosfèrica, stop a la utilització de l'espai. Sabem que si quan trau la Direcció General de Tràfic alguna foto aèria o algun vídeo o el que siga, veiem que és brutal l'espai que ha ocupat per les carreteres, autopistes i per tots els vehicles. Això, igualment, si vivim en qualsevol municipi, pugem a un terrat i veiem com està ocupat el nostre propi carrer, per menudet que siga. Llavors, l'stop també a l'ocupació de l'espai, stop a la pèrdua de temps, a l'elevat cost econòmic en els nostres desplaçaments, stop també a l'estrès, als accidents, al canvi climàtic, stop a l'ús de les energies i al deteriorament en general de la qualitat de vida. En definitiva, stop a aquesta qualitat de vida que ens aporta molta salut. Stop també a la velocitat. I, el col·lectiu València en Bici sí que el conegueu molta gent dels que esteu ací, però anava a fer un xicotet resum dient que som activistes voluntaris, en realitat orientats en temàtica relacionada amb la bicicleta i el que procurem és generar sensibilització per aconseguir el canvi desitjat en els models de mobilitat actuals, canvis en la societat i en el territori. Abans de presentar els nostres companys convidats de les administracions, 2 persones també del col·lectiu València en Bici, Belén Calahorro i Diego Ortega, ens comunicaran un dels propers events. Hola. Muchas gracias, Pepa. En primer lugar, pues agradecer a los compañeros que habéis organizado el evento de hoy, habernos hecho un pequeño hueco para adelantaros o hablaros un poco del proyecto que estamos llevando a cabo, que se llama Valencia Ciutat Amable y que incluye el Congreso Ibérico de la Bicicleta. Es la 15ª edición que se va a organizar desde Conbici, los grupos locales de Conbici, que entre ellos Valencia en Bici, Bici es Vida o Aula de la Bici, estamos involucrados en la organización. Seré breve, simplemente decir que será del 16 al 20 de mayo, así que iros apuntando ya en la agenda esas fechas para reservaroslas y poder disfrutar de diferentes eventos, charlas, conferencias que se van a dar. En este congreso un poco el lema
en el que estamos trabajando, se llama Hacia la ciudad amable, todas contamos, y es un congreso que pretende ser una herramienta de apoyo en la transformación cultural, ¿no? Y que profundice en ese cambio de paradigma que entiende la ciudad de una manera nueva, saludable y sostenible. Los ejes amables, ¿no? Por decirlo así, en los que estamos trabajando, tratan de abordar de una manera holística esa complejidad urbana que se desencadena cuando el coche sale de la ciudad. Hemos creado 4 ejes, ¿no? Lo hemos pensado a partir de 4 ejes. Un primer eje llamado La ciudad al alcance de todas, en el que focalizaremos la atención en los diversos colectivos que habitan la ciudad, ¿no? Pues la cuestión de género, la movilidad infantil y la autonomía infantil en bicicleta, la movilidad de personas con diversidad funcional, el tema de los desplazamientos pendulares al bici, al trabajo, a la escuela, al instituto, relaciones intergeneracionales e interculturales, ¿no? de la cuestión del ciclismo urbano. El eje 2 lo hemos querido poner un nombre así divertido, que se llama En bici mola más, y aquí nos centraremos en los impactos y beneficios de la práctica del ciclismo urbano, en términos de economía y beneficio ecológico y salud. Temas pues, de cicloturismo, temas de logística de última milla, los beneficios sociales, los beneficios medioambientales. El tercer eje lo hemos llamado Retos de bici. Aquí nos centraremos en los desafíos y resistencias, ¿no? A los que nos enfrentamos el movimiento ciclista en esta época de cambio y transformación, en el que, bueno, pues esas resistencias que hay cuando se trata de romper el modelo hegemónico del transporte, ¿no? Aquí se incluye la educación para la movilidad en bicicleta, la cuestión de la promoción y comunicación del ciclismo, los encuentros y desencuentros que hay en este cambio cultural, ¿no? Que estamos viviendo, la cuestión de la intermodalidad, ¿no? Y luego, por último, está el eje 4, que se llamará Ciudades Compartidas, y aquí nos fijaremos en el papel de la ciudadanía y su relación con las instituciones públicas y las dinámicas económicas y de ordenación del territorio. Aquí, bueno, tendremos en cuenta 3 dimensiones, ¿no? De la participación, ¿no? Que planteaba ahora Pepa, y los retos que plantea insertar estas prácticas en la planificación. De ahí pues, que temas, ¿no? Que se planteen como los procesos participativos, políticas aplicadas, ¿no? Hacia las personas de diversa perfil social, ¿no? Y bueno, pues como veis, en definitiva, hemos querido que sea un congreso abierto, ¿no? Amigable, y que cuestione y reflexione sobre las barreras socioespaciales que limitan una forma de hacer urbe. Decir también que dentro de este proyecto amplio, ¿no? Que se llama Valencia Ciutat Amable, se encuentra también el encuentro de mujeres, que hablará un poco más Belén de ello. Bueno, pues como decía Diego, lo que intentamos a través de los eventos que se van a realizar es llegar a la ciudadanía y llegar a los diferentes colectivos que utilizan la bici o que simplemente se encuentran en el espacio público y residimos en la ciudad, ¿no? Y entonces, con respecto a las mujeres, bueno, desde hace ya unas décadas se lleva estudiando o visibilizando el desarrollo paralelo de la bicicleta y de la evolución de los derechos o la visibilidad de los derechos y las necesidades de las mujeres en la sociedad. Entonces, cuando estudias un poco esos procesos, hay muchas cosas que coinciden y que coinciden en el tiempo y que además han sido un apoyo para el desarrollo de los derechos de las mujeres, y que la bicicleta, bueno, pues se ha utilizado como herramienta también por colectivos en la actualidad y colectivos feministas y no tan feministas. Entonces, desde el año pasado, en la edición anterior del congreso que se realizó en Zaragoza, se intentó introducir el género de forma transversal en el congreso y además se le quiso dar un espacio concreto a esa necesidad que tenemos las mujeres con respecto a la bicicleta. Y entonces se creó un espacio concreto no mixto para que las mujeres nos encontráramos y habláramos de bici y de mujer, de cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras cosas chulas, ¿no? Y de qué forma lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que intentamos ahora, bueno, después de ese encuentro se creó una energía muy chula. Y incluso se realizó otro después de verano, eso fue en abril del año pasado, y después de verano se hizo otro en Donosti.
Y entonces, bueno, pues en el Congreso en Valencia, como no, queremos invitar a todas las mujeres que les guste la bici o que simplemente se planteen que la bici puede ser algo importante en sus vidas o aún no lo sea, y bueno, simplemente que hablemos de estas cosas. Entonces, vamos a realizar talleres, mesas de debate y también rutas en la ciudad. Esto será en paralelo al Congreso, es solo durante el sábado y el domingo por la mañana, pero se encontrarán espacios para hacer un poco de todo. Y también durante el Congreso habrán momentos de hablar de género y de visibilizar. Intentaremos también que haya paridad, porque en el sector de la movilidad y en concreto de la bicicleta normalmente hay más hombres que mujeres. Y entonces, pensando en qué personas van a llevar los talleres, qué personas van a llevar las mesas de debate, etcétera, etcétera, hoy hemos venido dos, intentando, bueno, pues que haya siempre paridad. Esto es algo que es difícil en muchos casos y que lo que hay que hacer es animar a que las mujeres salgamos y se nos visibilice. Entonces, bueno, es importante también darnos cuenta de que las ciudades que tienen muchas mujeres en el espacio público y que utilizan la bicicleta con normalidad son ciudades mucho más seguras que otras donde no hay mujeres, ¿no? Porque, o sea, por muchas causas. Entre otras, bueno, se visibilizan las estadísticas españolas, que sigue siendo una brecha de género importante el uso de la bici, sigue siendo más para hombres que para mujeres en la actualidad, aunque no nos demos cuenta y parezca que no, y las mujeres utilizamos menos la bici a diario que los hombres. En cambio, en países como Dinamarca o Holanda, donde hay mucho uso de la bici y las ciudades son más calmadas y más amables, hay muchas más mujeres, de hecho hay más mujeres que hombres usando la bici. Ellas dicen que es porque la igualdad no es cierta allí tampoco y se mueven mucho más, tienen muchas tareas que realizar y entonces por eso hay muchos más desplazamientos de mujeres. Pero bueno, entonces bueno, hablaremos de esto y de mucho más y solo animaros a que os centréis del 16 al 20 en que es el Congreso en Valencia y los que tenéis contratos de trabajo, pues os cogéis unos días de vacaciones.